Bien, ahí estamos. Entonces, en el mercado de Forex, nosotros lo que estaríamos operando serían los cruces de divisas de distintos países, o sea, de la moneda nacional que tiene cada país. Porque como sabemos, en cada país rige un distinto tipo de moneda. Por ejemplo, en todo, casi toda Europa, todo lo que es la Unión Europea, se utiliza mucho el euro. Acá en Argentina tenemos el peso, tienen el dólar en Estados Unidos, tienen el yuan en China, por ejemplo. Bien, entonces nosotros en este mercado vamos a operar esos cruces. Al cruce entre dos monedas, a la comparación, por así decirlo, entre el precio de dos monedas, se lo va a conocer como un par de divisas. Entonces, viendo un poquito más sobre el mercado de Forex, vamos a tener pares principales a la hora de analizar, porque estos pares son de economías que, por así decirlo, tienen un buen tiempo como con estabilidad. Como sabemos, no todas las economías mundiales logran tener una estabilidad por mucho tiempo. Y podemos diferenciar estas estabilidades entre economías emergentes, economías inestables y economías ya principales o fuertes economías. Entonces, lo que nosotros vamos a operar en el mercado son las divisas de países que tienen una fortaleza económica desde hace ya unos más de 50 años, desde que comenzó el mercado. Y estas divisas principales que vamos a tener para operar el mercado de Forex son el dólar australiano, que nosotros lo vamos a conocer casi siempre a los pares, eh, digamos, achicados a tres sílabas nomás. Que el dólar australiano, por ejemplo, va a ser el AUD, tenemos el dólar neozelandés, el NZD, tenemos el euro, EUR, la libra británica, que va a ser el GBP, el dólar canadiense, que es CAD, el dólar estadounidense, el USD, el franco suizo, que es el CHF, y el yen japonés, o sea, el JPI. Entonces, bien, estos serían los pares que principalmente nosotros vamos a operar. Y ahora, con respecto a los pares de divisas, exactamente, o sea, los cruces entre estas divisas, nosotros vamos a tener con cierta frecuencia en operación estos pares. Siempre vamos a ver que en un par de divisas vamos a tenerlo ordenado de esta manera, y es la divisa solicitada al precio de la divisa con la que se compra. Así se los reconoce en el mercado. Acá yo los pares les ordené todos exactamente en el orden que se los pone al mercado. Por ejemplo, nosotros no usamos el CAD AUD, nosotros usamos el AUD-CAD. Y en el mercado siempre vamos a encontrarlos con este orden. No sé específicamente por qué, pero el orden ya viene predefinido. Y es que normalmente se utiliza primero una divisa solicitante y una economía un tanto más fuerte. Y se usa como segunda economía la emergente. Por ejemplo, un detalle que vamos a ver en todos los pares es que siempre el yen va a estar al final, en absolutamente todos. Porque de todas estas economías, el yen es la economía, por así decirlo, más débil. Luego tendremos, por ejemplo, la del franco suizo, también tendremos la del canadiense, la del dólar, que aunque parezca que no, la economía estadounidense no es realmente una de las mejores economías. Hay economías muchísimo más consolidadas. Tendremos también la de Nueva Zelanda, por ejemplo, la de Australia, que es una de las mejores economías del mundo. Luego tendremos la de Gran Bretaña y la del euro, que como veremos es el par eh, que más, digamos que es la divisa que en más pares aparece como divisa predominante. Es más, si no digo en todos, sí, me parece que en todos aparece como divisa predominante. Entonces, bien, estos serían exactamente los pares que de todos modos voy a mandar una lista al grupo. Y estos son los pares principales que podemos operar en el mercado de Forex. También se pueden operar otros tipos de pares con economías que no son las principales. Por ejemplo, un par que se puede llegar a encontrar mucho es el USD MXN, que es el peso mexicano. Y así también con muchas otras economías emergentes. Pero a estos pares se les llama pares exóticos. Se los llama así porque son difíciles de operar. Se mueven exactamente de otra manera
y se rigen muchísimo más por otro tipo de problemáticas. No suelen ser tan estables estos pares. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de quedarnos con los principales, con los pares principales y los más operables del mercado, los que más se recomienda operar. Entonces, bien, cerrando un poquito con esto, voy a pasar ya a los detalles que tenemos que tener en cuenta nosotros con el mercado de Forex y como para empezar un operativo. Y es que nosotros, un punto y concepto muy importante que tenemos que conocer a detalle es el concepto de qué es un PIB. Es que en realidad un PIB es la medida que se utiliza para Forex. O sea, nosotros en Forex no nos medimos por centavos ni por dólares o euros. Nos vamos a medir siempre por el PIB. Y el PIB va a ser el cuarto número decimal de un par. Ahora lo veremos un poquito en el gráfico y lo explicaré más desarrollado. Excepto, y es la única excepción a esta regla del cuarto número decimal de un par, y es que en el mercado de Forex la regla cambia para los pares que tienen el JPY, o sea, el yen japonés. Los pares que contienen un yen japonés no es el cuarto número decimal, sino que es el segundo número decimal del PIB. Entonces, como para verlo un poquito en el gráfico, vamos a ver este ejemplo y podemos decir, bien, nosotros la mayoría de veces en los pares vamos a tener un precio así. Por ejemplo, 1.23456. Este es obviamente un ejemplo. Entonces, bien, nosotros en este caso tenemos que aprender a ubicar el PIB. Y es que el PIB es exactamente el cuarto número decimal. Entonces nosotros tenemos el número entero y tras el punto, primer decimal, segundo decimal, tercer decimal y cuarto decimal, que en este caso sería el 5. Y a ese decimal lo vamos a reconocer como PIB. PIB. Nosotros cada vez que hagamos el precio, por ejemplo, si pueden ver, acá a la derecha tenemos un precio marcado, por ejemplo, que yo había marcado con anterioridad, y es el 1.0, no, perdón, 1.30893. Entonces, por ejemplo, en este número, en este precio de la divisa, nosotros vamos a encontrar como el PIB al cuarto número, que sería exactamente eso. Y así con todos los pares. Siempre vamos a ver que la mayoría de pares van a contener 6 números dentro de sí. Tendremos el decimal, como siempre, vamos a poner un ejemplo, 4.78635. Y acá, como podemos ver, tenemos también primer número entero, el punto, y luego primer decimal, segundo decimal, tercer decimal y cuarto decimal, que en este caso sería el 3. Vamos a ponerlo así. Bien, y este es el PIB. Ahora, otro concepto que quizás nos puede servir también es entender que es una pipeta. Y es que la pipeta es el quinto número. Este concepto realmente no es necesario, pero bueno, todo podría servir, digamos, y tenerlo en cuenta para el futuro. Es que la pipeta es el quinto número. Nosotros casi siempre vamos a verlo con un máximo de 5 decimales al precio. En el único caso que cambia, y ahora se los voy a mostrar un poquito, es por ejemplo los pares con JPI. Por ejemplo, ahí voy a poner, este sería el gráfico del euro JPI, y nosotros podemos ver algo. Actualmente, el precio del euro JPI es 133.049. Este es el valor en yenes del euro. O sea, un euro es igual a 133 yenes con 0.49. Y en este caso, que es la única excepción a la regla, es que cuando tiene yen el par, o sea, un euro yen, un dólar yen, un CAD yen, por ejemplo, el PIB va a ser exactamente el segundo número tras el punto.
Entonces, como para verlo un poquito más en el cambio de divisas, podemos decir bien, si el precio estaba dando un ejemplo en 123.983 y tras un día cambia a, vamos a poner 123.993. En esta subida podemos ver, por ejemplo, que el precio subió un pip. ¿Por qué? Porque el pip es el segundo decimal en el caso de un par con yen. Y en este caso estamos utilizando como ejemplo el euro yen. Entonces, lo que cambia es el segundo decimal acá. Y ha subido exactamente un pip. Podemos decir, por ejemplo, dando otro ejemplo, si decimos que subió de 124.562, que desde este precio subió, por ejemplo, a 125. Era 125.562. Entonces, bien, en este caso, lo que podemos decir es que el precio subió exactamente 100 pips. ¿Por qué 100 pips? Porque vamos a ver que el número que cambia es el primer número entero, digamos, el primer número después del punto. Y si tenemos un pip, sería este, aquí serían 10 pips y aquí serían 100 pips. Por lo tanto, el precio acá tuvo una variación de 100 pips. De todos modos, voy a dejar para los chicos que realmente necesitan, voy a dejar algunos ejercicios y puedo darles determinadas ayudas a la hora de manejar esto. Entonces, podemos decir que en este caso el cambio fue de 100 pips. ¿Y cómo lo calculamos? Bien, podemos también, una manera más sencilla de calcularlo esto, es decir, tenemos 125.562 menos 124.562. Entonces, en este caso, vamos a ver que, por ejemplo, el resultado nos va a dar 1.000. Este sería el resultado. ¿Por qué? Porque, espera, acá tuve un error mío, perdón. Ahí está. Entonces podemos ver en este caso que si hacemos la resta, lo único que cambiaría sería que acá hay un punto más, antes un punto no decimal, más que en este. Entonces nos daría el resultado, la resta de un 1.000. Y si sabemos que el segundo número, en este caso de Shen, es el pip, aquí serían 10 pips, y acá en este caso son 100 pips. Y este, digamos, es uno de los conceptos al principio, uno de los que puede ser más difícil de entender y requiere repaso, más que nada actividades, también ir haciendo las cuentas. Por ejemplo, vamos a probar con un par que no contenga yen, por ejemplo el euro dólar. El euro dólar, el valor del euro dólar actualmente es 1.16360. Este es el precio actual del euro dólar. O sea, un euro equivale a 1.16360 dólares. O sea, un dólar con 16 centavos aproximadamente. Entonces, bien, supongamos que si decimos que subió 100 pips, si decimos que el precio va a subir 100 pips, entonces tenemos el primer decimal, sería un pip, 10 pips, y aquí 100 pips. Entonces, para decir que subió 100 pips, vamos a tener el precio 1.17360. Y acá podemos decir, en este caso, que ha subido 100 pips. Y así es como nosotros vamos a dar cuenta. Lo mismo si baja, por ejemplo, si decimos que el precio estaba en
1.17360 y cayó 10 pips, cuando saquemos la cuenta, cayó 100 pips, perdón, cuando saquemos la cuenta nos va a dar 1.16360. Bien, y así sería aproximadamente como se sacan las cuentas de los pips. De todos modos, esto también dentro de la plataforma TradingView, que es la herramienta que veremos en la próxima clase, de cómo usarlo, y es más, es la plataforma que estoy mostrando actualmente. No hace falta exactamente contarlo, simplemente hay que tenerlo en cuenta, porque tendremos, por ejemplo, una herramienta que se llama regla, y nos dice cuánto varió en pips desde un punto hasta el otro. Por ejemplo, si yo tomo, no sé, tomo este punto, este primer punto violeta y este primer punto verde, y utilizo la regla, me va a decir exactamente cuántos pips subieron. Y en este caso son 48 pips. Entonces, digamos, herramienta nos facilitaría mucho más el hecho de no tener que contar los pips a mano. Pero teniendo ya clara la definición de qué es un pip, nos puede ayudar muchísimo. Bien. Y ahora vamos al siguiente término, y ya uno de los últimos términos básicos de lo que es el mercado de Forex. Y es, ¿qué es un lotaje? Entonces, bien, nosotros como lotaje vamos a entender lo que determina cuánto es el valor de cada pip en el mercado. O sea, por ejemplo, un pip va a tener un valor en dinero dependiendo qué lotaje usemos. Y cuando veamos más adelante lo que es la plataforma operativa, también vamos a estar enfatizando mucho en esto y desarrollando un poco más el concepto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos tres tipos de lotajes en el mercado. El primer lotaje es el lote estándar, o sea, el 1.00. Y con lote estándar, cada pip va a tener un valor de $10. O sea que si el precio se mueve un pip y nosotros tenemos una operación en lote estándar, vamos a estar o ganando o perdiendo $10. Cada pip a este lote estándar equivaldría a $10. Luego tenemos el mini lote, o sea, el 0.10, en el que cada pip va a equivaler a $1. Entonces, por ejemplo, si el precio se mueve 10 pips, ahí equivaldría a $10. Si el precio se mueve 5 pips, equivaldría a $5, a un mini lote. Y por último vamos a tener lo que es el micro lote, que sería el 0.01. Y en este cada pip va a equivaler a 10 centavos de dólar. O sea, si el precio se mueve un pip, va a ser 10 centavos de dólar. Si se mueve 5 pips, serían 50 centavos de dólar. Si se mueve 20 pips, serían $2. Si se mueve 90 pips, serían $9. Si se mueven 9 pips, serían 90 centavos de dólar. Y es así como se maneja el lotaje. Entonces, pasándolo un poco a la práctica, podemos dar un ejemplo. Y acá voy a permitirles el chat o el mismo el audio para el que quiera resolver esta, en teoría, ejemplo. Que podemos decir que, por ejemplo, el precio cambió en el euro dólar de 1.17500, cambió a 1.17800. Entonces, a ver si alguien me lo quiere resolver. ¿Cuántos pips subió el precio en este caso? O sea, ¿cuánto subió el precio desde acá hasta acá? 30 pips. Bien, bien, el precio subió 30 pips. Entonces nosotros tenemos el cambio de 30 pips. ¿Por qué? Porque tenemos, sería un pip acá y estos serían 10 pips. Y si hacemos 8 menos 5 son 3. O sea, tenemos 30 pips. Bien, ahora, si en este cambio teníamos 30 pips, ahora a ver, ¿quién me podría decir
estos 30 pips, a cuánto dinero equivaldrían? ¿Cuántos dólares equivaldrían? A un lote estándar. 30 pips, ¿cuál sería la equivalencia? Exactamente, serían 300 dólares. Porque ya sabemos que, por ejemplo, 3 pips serían 30 dólares al lote estándar. Serían 30 veces. Por lo tanto, 30 pips a un lote serían exactamente 300 dólares. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, un caso con Shen, para seguir practicando, que es, digamos, el más raro, por así decirlo. Bien, entonces supongamos que el precio del euro yen cayó de 133.600, cayó a 132.200. Entonces, en este caso, ¿cuántos pips cayeron? ¿Cuántos pips cayó el precio? 140 pips. Bien, correcto. O sea, si nosotros hacemos la cuenta, habrá caído 140 pips el precio. Entonces podemos decir que el precio en este caso cayó 140 pips. Ahora, estos 140 pips vamos a hacer lo que sería la equivalencia en los distintos lotajes. Entonces, por ejemplo, sabemos que 140 pips a 0.01, o sea, un micro lote, son 14 dólares. ¿Por qué? Porque sabemos que cada pip es equivalente en 0.01 a 10 centavos. Por lo tanto, 140 pips serían 14 dólares. Después, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Bien, esto voy a checarlo un poquito más. Y sabemos que, por ejemplo, a 0.10, o sea, a un mini lote, serían 140 dólares. Porque en el mini lote, cada pip equivale a un dólar. Y, por ejemplo, a un lote serían 1.400 dólares. O sea, mucho dinero. Bien, y este es el caso aproximadamente de cómo es que se calculan los pips. O sea, simplemente nosotros podemos hacer la resta y sacar exactamente cuántos pips son, siempre teniendo en cuenta que en los pares con yen japonés el pip es el segundo decimal y en los pares que no tienen el yen japonés es el cuarto decimal. Y luego es también practicar con el tema de los lotajes. Por ejemplo, vamos a dar un caso. Yes. Vamos a ver quién lo puede responder. Y acá lo voy a hacer un poquito más fácil. 10 pips. ¿Cuánto equivaldrían 10 pips a lote 0.20? ¿A cuánto dinero equivaldrían? A ver quién me puede responder. 10 pips a lote 0.20. Sí, sabemos que a lote 0.10, cada pip equivale a un dólar. Mm, ok, creo que ya los maté. Exacto. Bien. Equivaldría. No, no, está mal. No, no serían 2 dólares.
ahí está, 20, serían $20. Pues sabemos que a 0.10, 10 pips serían $10, por lo tanto a 0.20, 10 pips son $20. Bien, encima ya nos queda menos de 10 minutos de la sala. Y voy a poner un ejemplo más, si sea más fácil. ¿Y cuánto sería? Voy a dejar este ejemplo acá para usar como ayuda. ¿Y cuánto serían 10 pips a lote 5.0? O sea, 5 lotes. ¿A cuánto equivaldría en dinero? Bien, equivaldría a $500. O sea, dentro de todo vamos agarrándole la mano. Al principio sí puede ser un poco complicado y engorroso, pero es cuestión de práctica como para entender cómo funcionan los lotajes. Igual ahora lo que voy a hacer es pasar por el grupo, ya que estamos sobre el final de la clase, ya tenemos poco tiempo. Voy a pasar al grupo lo que serían algunos ejercicios para que me puedan responder privado, los que tengan dudas y yo los voy ayudando y corrigiéndolos. Entonces, genial. Hasta acá, antes de terminar, ¿existe alguna duda, pregunta o alguna consulta que quieran hacer como para poder ayudarlos antes de la finalización de la clase? Ok, entonces, si no existe ninguna duda, lo que voy a pasar es a sacarles captura a estos ejemplos. Los voy a mandar todos al grupo ahora. También voy a mandar el PDF y voy a subir la clase a lo que sería la página, eh, como para que ya lo vayan teniendo como ejemplos para practicar. Les voy a dar algunas actividades como para poder ayudarlos. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están viendo esta clase. Les agradezco realmente mucho por todo el apoyo. Y nos estamos viendo mañana, que tenemos la siguiente clase, que vamos a ver un poco lo que es la plataforma de análisis, TradingView. Así que nada, nos despedimos todos. Chau y que tengan una muy buena tarde.